Seguimos en Hablemos Claro, este programa que hemos trasladado a Rincón de los Sauces de cara a las elecciones. Estamos en el Hotel LAN Express con los candidatos a intendente de Rincón de los Sauces, en este caso con el candidato de Inclusión y Trabajo, Héctor Bolani, que ha traído aquí las propuestas. Héctor, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Bueno, buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Y contanos a la gente de la provincia entera, bueno, ¿quién es Héctor Bolani? Bueno, Héctor Bolani, vengo de Sierra Grande, de Ipazán, de las luchas de Ipazán, no sé si se acuerdan, los primeros que cortamos una ruta en el país, y golpeados con el tema, ¿se acuerdan cuando Menem dijo, desde el socavón de la mina lanzaremos la revolución productiva? Sí. Y bueno, siempre nos quedó eso de la desocupación, 3 o 4 millones de desocupados crónicos que nunca ningún gobierno después los pudo solucionar. Y tengo una tornería, empecé con un emprendimiento en Rincón de los Sauces. Viste que los que más dinero tenían se iban a Europa. Y los otros, ¿dónde nos íbamos? Nos veníamos a Neuquén, a Rincón de los Sauces, que fue el que sostuvo la economía de la provincia y de nación, diría yo, en la década del 90 con los yacimientos de Estrella. Y hemos decidido estar en política. ¿Por qué? ¿Qué lo motivó? ¿Qué nos motivó? Somos un grupo de personas de militancia social, la mayoría maestros, y decidimos formar el Partido de Inclusión y Trabajo, lista 921. Nuestro lema es para que quede en Rincón. Tenemos actualmente, desde hace 4 años, un concejal en la localidad. Nuestro principal eje de campaña fue el reconocimiento histórico a Rincón de los Sauces. Junto con el Ejecutivo local logramos ese reconocimiento, esa recompensación histórica, que se lograron 400 millones de pesos más un aporte mensual. Con eso nos permitió hacer asfalto, embellecer la ciudad, agua, y se destinó todo ese dinero para obras públicas en Rincón. Pero es un reconocimiento parcial, creemos nosotros. No es un reconocimiento total. ¿Qué falta, por ejemplo, todavía? En nuestra lucha, y te cuento primero todas las gestiones que tuvimos. Luego hicimos Estufa Solidaria, llevando a más de 150 familias de Rincón de los Sauces. En la capital de la energía estábamos repartiendo estufas solidarias. Ese mismo proyecto lo llevamos a nivel en toda la provincia y en algunas provincias vecinas, incluso del norte argentino, hasta en una cárcel se hicieron de esas cosas. Eso mismo también nos llevó a impulsar viviendas solidarias, porque íbamos a colocar una estufa y veías la pobreza en la que está inmersa la gente y falta de trabajo. Todo eso nos hace que tenemos que renovar nuestra banca para poder seguir concretando nuestro sueño, que es poder hacer la vivienda solidaria, por ejemplo, entre otras cosas, y lograr el reconocimiento completo para el Rincón de los Sauces. Ahora te digo cuál es el reconocimiento completo y qué nos faltó. Nosotros queremos un yacimiento propio, administrar un yacimiento propio, como tiene Cutralcó. Para eso tendremos una lucha. No se conquistan los derechos, no se conquistan rezando un Padre Nuestro y enviando un WhatsApp. Se conquistan con luchas, como lo hizo Cutralcó. ¿Y eso qué nos generaría? Independencia económica. Que no tengamos que estarle rogando al gobernador para que nos manden el sueldo para que nos manden dinero para poder pagar sueldo. Porque vos sabés que ningún municipio, salvo Cutralcó, es autosuficiente. Y eso nos permitiría hacer un montón de otras cosas más. Y nos corresponde. Porque también creemos de que si seguimos de esta forma, ya lo decía don Marcelo Verbel, en su canción El Embudo, el gas es entubado en gasoductos de alta presión, llevando calefacción para entibiar otros pagos. No se asuste si le digo que en el gas van muchas cositas más con variadas propiedades, que enriquecen otros lares y empobrecen los de acá. Y eso es lo que nos pasa en Neuquén. Eso es lo que le pasa a Rincón. Industrializar el país. Industrializar Rincón de los Sauces. Ese es el principal eje de la campaña. La industria en Rincón de los Sauces y la educación. Nosotros creemos que tenemos que tener un impuesto
destinado a la educación. Es un impuesto que no me he inventado nada. Ya en la época de Perón, allá por el 55, 45, estaba ese impuesto. Y era el impuesto a la educación técnica. Que después, obviamente, no es más que cobrarlo y después se edita de ganancia. Y no se lo lleva a Nación, queda acá. Con eso hacemos los lab, que están muy de moda en el mundo. En Villa Angostura hay uno, que son los laboratorios de fabricación. A través de los laboratorios de fabricación puedes poner elementos de alta complejidad y darle un uso extendido. Abierto a las 2 escuelas industriales, abierto a la capacitación de adultos, abierto a las carreras de técnico en mantenimiento industrial, abierto al pueblo, al ciudadano en general. ¿Y con eso qué te lleva? A tener economía del conocimiento. Porque hoy no se demanda una persona que sepa agarrar el pico y la pala. A los pibes los tenemos que preparar para otra cosa. ¿Y ese impuesto a quién se le cobraría? A las empresas productoras. La municipalidad se sostiene con el impuesto a la tasa de seguridad e higiene. Si nosotros tenemos un yacimiento propio, no dependemos tanto de eso. Y en las bajas del petróleo, ¿qué hacemos? Cuando hay baja en la actividad, Rincón tiene ciclos. Comprás las propiedades en un momento más cara que en Miami, el metro cuadrado. Y cuando baja el petróleo, lo comprás a escasos pesos. Entonces eso no puede ser. Y nosotros tenemos que suplir eso. Una gran industrialización a través de la industria metalmecánica. Todo lo que se traiga en construcción de industria metalmecánica, un separador de gas, una glicolera, un tanque, vos ves pasar por la ruta y esa es plata que quedó en otro lado. Santa Fe, toda la pampa húmeda, donde se compra más barato el material. Y no estás hablando de pocos pesos, estás hablando de millones de dólares. Cada cosa que se trajo y se importó y nosotros no fabricamos nada. Entonces, si seguimos así, estamos preparando un pueblo para dentro de unos años, donde nos lleven todos los recursos naturales, que ahora se le dice bien común. ¿Cuál es el beneficio de Rincón? Nosotros tenemos que preparar un pueblo para siempre. Esa industria metalmecánica, después si vos generás, te voy a hacer una comparación. Queremos poner un transporte, compramos los camiones y conseguís choferes. Desarrollar una industria metalmecánica con la tecnología de hoy. Estamos en la 4ª revolución de la industria, la digitalización de la industria. Estamos terminando esa época y empezando la época de la inteligencia artificial. Y nosotros preparamos a los pibes en la escuela, con suerte, para el pico y la pala. Si vos vas a poner un transporte, comprás los camiones y conseguís choferes. Ahora, poner herramientas digitales, tornos CNC, centros de mecanizado, corte per hilo, corte por láser, y vas a ver que no conseguís empleados, no conseguís operadores. Y nosotros nos estamos formando. De nuestros chicos nos estamos olvidando. Y eso no puede ser. O sea, la campaña de ustedes pone un fuerte énfasis en la educación del joven de Rincón. Del joven de Rincón. No puede haber una industria sin la educación técnica, sin la ciencia. Y cuando te hablan, cualquier discurso de un mandatario nacional o provincial habla de las economías del conocimiento. Y tenemos que estar a esa altura de las economías del conocimiento. Y por supuesto, una defensa irrestricta a la educación pública y a la salud pública. Porque es el único capital que tienen aquellos que no tienen nada. Es lo único que tienen. En materia de salud, ¿qué propuestas tienen? Primero que nada, tenemos que reivindicar a nuestros médicos. Porque cuando teníamos el problema de la pandemia, todos los días cantábamos el himno a las 12 de la noche y después nos olvidamos. Primero que nada, tenemos que hacer muchísima fuerza para terminar el hospital de Rincón de los Sauces. Tenemos un problema que no tenemos médico en la localidad. No tenemos viviendas institucionales. Tenemos que generar viviendas institucionales. O sea, si un médico quiere venir a Rincón, no tiene dónde ir a vivir. No tiene dónde venir a vivir y las condiciones de dinero son muy similares a las que le brinda la ciudad de Neuquén. Entonces Después hay un problema a nivel país, por ejemplo, que no consiguen los médicos para hacer la famosa residencia que hacen los médicos.
¿Y por qué no podemos, de alguna manera, en convenio con el hospital y la clínica, que pueden hacer una residencia y tenés más médicos en la localidad? Siempre y cuando se le pueda brindar una vivienda. Eso en cualquier sector. Fíjate lo que hace San Luis. El pibe va a la escuela, anda bien, le consigue trabajo. Sigue andando bien, le consigue casa. Cuando se recibió tiene casa y trabajo. ¿Ese pibe se va de San Luis? No. Neuquén, en la Universidad del Comahue, formamos profesionales para todo el mundo. No le damos ni casa, es difícil que trabajen. Cuando se recibió se fue. No dejamos esa plata que siga circulando en Rincón. Creemos también que tenemos que tener una UTN en Rincón, que es la Universidad de los Trabajadores, que trabaja después de horario. No después de horario, después de las 6 de la tarde. Está pensada para la persona que trabaje. Eso nos da calidad. ¿Pues sabés lo que sería? ¿Se imaginan un profesional recibido en Rincón? Eso nos beneficiaría muchísimas cosas. Esos son nuestros ejes fundamentales. Bien. ¿Qué otras cosas cree Héctor que hay que mejorar? El tema de vivienda. Habló justamente de los alquileres que están caros, de la falta de viviendas. Mira, el mundo vira hacia otro lado. Y tenemos que, cuando hablamos del tema de vivienda, tenemos que hablar del tema de la ecología. La ecología sin militancia es solo jardinería. Mientras nosotros sigamos quemando tierra fértil para hacer un ladrillo que tiene pésimas condiciones constructivas, a nuestros nietos o a nuestros bisnietos no les va a quedar un pedazo de tierra para plantar una lechuga. Entonces esos sistemas constructivos los tenemos que cambiar por sistemas eficientes y económicos. En el mundo hay dos alternativas constructivas, uno es el steel frame y el otro es el hormigón. Nosotros creemos en el hormigón. El mayor desarrollo habitacional que se produjo en la provincia de Neuquén lo hizo el Tano Fatorello. Hay viviendas de hormigón por todos lados en Neuquén. A eso agregale que ahora podemos hacerlas, en lugar de ese hormigón antiguo, de hormigón alveolar, curado en autoclave, que te da una gran ventaja térmicamente y en el precio es igual que el de un ladrillo cerámico. Eso podemos instalar en una fábrica y lo haces a nivel industrial. Cuando te dice hormigón curado en autoclave necesitas gas para hacer andar a la caldera, que es lo que más tenemos. Y dignificamos, primero solucionamos el problema habitacional, no solo el Rincón, sino porque podés vender a la provincia, generás trabajo y dignificás el trabajo de la construcción. Que mientras la construcción no se tecnifique, el albañil va a seguir ganando poco dinero, porque no es una profesión bien pagada. Hay muchas otras cosas que le podemos incluir a eso a través de la industria metalmecánica, que es cómo generar trabajo. Y siempre hay que acordarse que por cada pibe que sale de la escuela técnica, porque hoy te los traen desde otro lado. El año pasado nos rebotaron de la escuela las empresas 80 pibes. ¿Por qué? Porque no están preparados. Hoy son otras las tecnologías. Cada pibe de esos que entre a trabajar en una empresa, en el pueblo multiplicar ese sueldo por 1.4 que es en el circuito económico. Y eso hace a que tenemos que cambiar los programas de estudio porque el conocimiento varía con el tiempo. La época de Favaloro el conocimiento se multiplicaba cada 50 años. Hoy el conocimiento se duplica semanalmente. La prueba está que antes para descubrir una vacuna estabas 50 o más años. Hoy la vacuna del COVID, en menos de un año descubrieron la vacuna del COVID. Eso es por algo. La tecnología avanzó. Es fundamental. Y esos pibes, cuando entran a trabajar, inculcás un sentido de pertenencia de tu rincón. Son cosas fundamentales. Los asfaltos. El estado de la ruta está complicado de llegar, ¿no? Es deplorable. Pero el dinero está. ¿Y qué falta? La decisión de Gutiérrez, tiene el dinero depositado y no lo hace. Por eso decís, ¿por qué perdieron las elecciones? A nosotros, el gobernador que se va, nos da menos confianza que un zorro cuidando las gallinas. Tenés el dinero y nos tienen aislados. ¿Sabés lo que es salir a Neuquén con una urgencia médica? No estamos a la vuelta de la esquina.
Y eso tenemos que mejorarlo. Para mejorarlo tenemos que brindar condiciones. Para poder traer docentes tenemos que tener viviendas institucionales. Para poder traer profesionales de la medicina tenemos que tener viviendas institucionales. Para que no se vayan nuestros hijos de Rincón tenemos que brindarles más carreras. Se han hecho algunas carreras, pero necesitamos más carreras. Y también viene de que nos juntamos en contra, los partidos políticos se juntan a nivel provincial, en contra de para a ver a quién sacamos. Nosotros hemos tenido un trabajo en equipo con la municipalidad para poder hacer todos los proyectos que hemos tenido. Y sin embargo vamos solos, porque tenemos identidad y no tenemos jefe. No respondemos a nadie. De última, si tuviéramos un jefe, tener algún jefe a nivel nacional que te dé alguna respuesta. Nosotros no tenemos jefe. No nos manda un partido, un dirigente a nivel provincial. Bien. ¿Qué otra propuesta o qué otra cosa les gustaría mejorar de Rincón en caso de ser electos? Tenemos que industrializar, tenemos que ver el tema de entregar los terrenos en mejores condiciones, con todos los servicios. Es un proyecto ambicioso y hay una geografía que no es fácil en el Rincón de los Sauces, porque por la formación física que tienen los altos y los bajos, los cerros. Llueve y se complica todo además. Llueve, se complica todo además, pero eso lo tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar la planta de cloaca, tenemos que hacer una planta de cloaca mucho más grande. Nos falta infraestructura, nos falta muchísima infraestructura. Y eso sí se puede mejorar. Pero fundamentalmente el trabajo para que quede en Rincón es lograr que sea nuestra gente capacitada de Rincón de los Sauces. Nosotros importamos todo, importamos la mano de obra desde afuera. Y cuando uno habla de industrializar, todos los políticos a nivel nacional, si uno los escucha, te equilibran la balanza en dólares. Vendo tantos dólares y vendo por tantos dólares y compro por tantos dólares. Siempre vendés un poquito más, entonces lo que compro tengo la balanza equilibrada. Y eso son mentiras. Si la equilibramos a la balanza en toneladas, el país vende por 130 millones de toneladas y compra por 30 millones de toneladas. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos vendiendo muchísima materia prima sin elaborar y comprando productos con alta mano de obra. Un celular, 200 gramos pesa, te entran 5 celulares en 1 kilo, una tonelada son 5.000 celulares. A 200.000 pesos te va a dar la tonelada de celulares, de electrónica, la estamos comprando a más de $1 millón y vendemos una tonelada de soja a 40 o 50, 80 dólares en su mejor momento. ¿Por qué no industrializamos? Cada vez que compremos algo de afuera, estamos comprando desocupados. Compramos alrededor de 8 o 10 millones de desocupados y lo que nos falta es trabajo. Entonces no es esa la solución. Y Rincón no está exento a lo que nos pasa a nivel nacional. Bien. A propósito de eso, le hago la última pregunta. ¿Por qué la gente lo tiene que votar en las elecciones a usted? Porque nosotros tenemos las ideas y somos capaces de generar trabajo, somos capaces de mejorar esta gestión, sabemos cómo hacerlo y tenemos ejemplos cómo hacerlo. Y demostramos que somos los únicos que hemos sido capaces de trabajar en equipo. Nosotros trabajamos en equipo en plena pandemia haciendo un sinnúmero de cosas, Y hay una gestión más que me falta recalcar. Es la gestión del camping que gestionamos, junto con Guillermo Ábalos, que es el candidato a primer concejal, el camping para los docentes. Nosotros estamos terminando un camping para los docentes hasta con pileta de natación. Antes de fin de año no va a estar la pileta, pero antes de fin de año próximamente inauguramos gran parte del camping. Eso también es gestión, porque eso significa para que quede en Rincón. Se nos explotaron Puesto Hernández y no nos quedó nada. Se llevaron todo, eran 6.000 metros cúbicos por día de petróleo cuando se explotó Chevron en el Trapial y no nos quedó nada. Esta no la podemos dejar pasar. No la podemos dejar, tenemos que industrializar, pero para poder industrializar hay que estar dispuesto a trabajar en equipo y no venir y presentarse únicamente en estas elecciones por un cargo. No estamos por un cargo, estamos atrás de que el pueblo esté mejor.
Héctor, muchas gracias por haber venido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo muy grande a toda la audiencia. Ha pasado de esta manera Héctor Boyani, candidato de Inclusión y Trabajo a intendente de la ciudad de Rincón de los Sauces, por aquí, por Hablemos Claro.